Les invitamos a la Universidad Dayspring Christian University. Habla el doctor Adrián Nájera de la Universidad Dayspring Christian University. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291. También pueden entrar a nuestra página web www.dayspringuniversity.com. Continuaremos con la siguiente parte de Manual de Sanidad para el Hombre Integral, el curso de Sanidad Sobrenatural. ¿Listos? Capítulo 5. Todo es acerca de las relaciones interpersonales. Si miramos en el segundo párrafo de esa página, página 30, dice abajo: es obvio que nuestra relación más importante es con nuestro Padre. En el sentido en el que está haciendo el autor ver este dictamen, está hablando en cuanto a nuestro Padre terrenal, por el establecimiento que el Padre terrenal ha tenido en el entorno ecológico, el entorno familiar, en nuestros hogares. Basado en este establecimiento, escúchenme detenidamente, basado en ese establecimiento que ha tenido nuestro Padre terrenal y la influencia que eso ha impuesto sobre nosotros, es como nosotros desafortunadamente hemos querido presentarle esa influencia a nuestro Padre Celestial. Desafortunadamente, por las disfunciones que hemos vivido en esta tierra, hemos querido presentarle a Dios nuestro sentido, entre comillas, de lo que es relación con Dios. Y Dios es como si no nos mirara, y nos dijera: no puedo yo tener relación contigo si así quieres tener relación conmigo. Si lo que tú te has establecido, si como tú te has forjado de lo que debe de ser una relación, eso está disfuncional. Vámonos a página 31, continuaremos hablando de este mismo concepto durante el transcurso de este capítulo. Las razones de la separación con Dios, hay muchas razones por las que nos separamos de Dios. Pecado, duda y desobediencia son las razones más comunes y se corrigen fácilmente con arrepentimiento. Las razones de la separación de Dios a través del tiempo. Entendamos que una persona se retira de Dios porque hemos estado hablando en el curso que la persona necesita sanidad. Pero Dios ha querido tener un trámite, un proceso en su vida. Aquí estamos viendo el trámite que la persona pasó para no poder recibir su sanidad. La persona tuvo una separación gradual, poco a poco, causando como resultado el endurecimiento de su corazón. Estamos intentando sanar al pueblo de Dios, pero ellos mismos han pasado por estas desventajas espirituales. Ellos mismos han pasado por este proceso de retirarse de Dios. Entonces las personas empiezan a entrar en un silencio. La persona vive en un silencio, aguarda rencores contra el destino. La persona guarda rencores contra algún ser supremo. Al mismo tiempo, está esperanzado que Dios corrija su vida. La persona a la que le estamos ministrando en la iglesia nunca está dispuesta a afrontarse a sí misma. Le es más cómoda la victimización porque le permite apuntar el dedo a alguien más en vez de tomar responsabilidad de sus propios actos, de sus propios hechos. Culpa a Dios, se disfraza detrás de victimización. Victimización no es víctima, ¿ok? Son dos conceptos y definiciones completamente separadas. La persona entra en un periodo de, anoten este término, postración. Postración se vive mucho en la vida cristiana, en la vida del creyente,
cuando intenta esconderse de lo que no quiere afrontar y pararse a sí mismo. Afrontar y pararse enfrente de sí mismo. Postración significa negación inconsciente. Esta negación lo único que le va a causar a la persona es un arsenal de resentimientos escondidos, heridas escondidas, que se menosprecia a sí mismo, que se desprecia. Miren, en pocas palabras se los puedo explicar de esta manera. Muchos van a lograrse identificar con esto. ¿Cuántos de ustedes han vivido en alguna ocasión? No levanten la mano, no quiero causar problemas. Simplemente quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes han vivido en la vida matrimonial situaciones en las que sucede algo pequeño, no lo afrontas? Sucede algo pequeño, no lo afrontas. Sucede algo pequeñito, no lo afrontas, nada más lo miras. Dejas que todos estos fragmentos pequeños se te acumulen. ¿Y qué pasa después de 2 años cuando llega la gota que derrama el vaso? Explota y explota grande. Desatas la Tercera Guerra Mundial y el principio de la Cuarta, ¿verdad? Desgreñados y arrestados y el pastor a las 3 de la mañana ahí en chanclas arreglando el chisme, ahí en tu casa, ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿me estás entendiendo? Entonces se destroza todo y explota algo. Es lo mismo con el cristiano. Estos detallitos que no está dispuesto a afrontarse a sí mismo, las cosas que no está dispuesto a confesarse a sí mismo, la persona vive su propia negación inconsciente. Termina en un arsenal de resentimientos escondidos, termina en heridas escondidas, termina despreciándose a sí mismo, termina en un desprecio al grado de saborear su dolor. La persona con mal humor empieza silencioso, no habla, no le habla a nadie, aguarda rencores contra el destino, le es más cómoda la victimización porque le permite apuntar el dedo a alguien más en vez de realmente afrontarse, se la pasa culpando a Dios, pero al mismo tiempo está esperanzado que Dios venga a corregir su vida. Así vive esta persona. La solución de las cosas hubiera sido sacar a la luz. Pero prefiere frustrarse internamente, explota internamente por no afrontar la raíz de lo que lo está haciendo caer en depresión. Trae una rabia, trae un rencor interno. Esa raíz le va a causar algún síntoma. Síntoma va a ser depresión. Se deprime a sí mismo. ¿Y cómo empezó todo esto? No, pues fíjese que esto y esto y esto. Ok. ¿Y cómo empezó eso? No, pues así. Okay. ¿Cómo empezó eso? Si te lo retractas hasta dónde empezó, le va a dar vueltas al asunto, pero sabe perfectamente bien esta persona que hubo pecaditos escondidos los cuales nunca confesó. ¿Están todos conmigo? La realidad de las cosas hubiera sido sacar las cosas a la luz. Cuando te encuentras a ti mismo en un estado totalmente solitario, aún de eso se aprovecha Dios. Es porque Dios ha empujado al creyente a un lado donde la soledad, donde la persona pueda llegar a un estado donde está por sí mismo completamente, que se sienta abandonado. Y Dios te necesita en esa posición para estar contigo. Dios se aprovechará hasta de esos momentos. ¿Ok? Pero solo porque digo que Dios se aprovecha hasta de esos momentos en los que te arrincona para que seas completamente solo, no significa que la persona no va a terminar enferma. Sí va a terminar enferma. Ya te estás dando cuenta que la raíz de toda la enfermedad a la que estás tratando de sanar, todo tuvo que ver
en el arsenal, en el inventario de pecados que escondió desde su origen. Somos llamados a sanar al pueblo de Dios. Escúchame esto detenidamente. Y solo el cristianismo tiene un método para que la raíz del problema, que es todo lo guardado, pueda salir fuera. Y se llama confesión que lleve al arrepentimiento. Solo el cristianismo entonces posee la solución para hacer sida, diabetes, presión, depresión, caprichos y berrinches. Ya estás dándote cuenta cómo solo dentro de esta religión, solo dentro de este sistema religioso, se posee la medicina para arreglar la raíz. ¿Sí lo estás viendo? Y todos ustedes son los doctores. Admiro mucho este concepto, no lo voy a seguir, obvio, porque no creemos en eso, pero admiro mucho el concepto de lo que la iglesia tradicional romana tiene, algo que le llaman confesorio. ¿Por qué? Porque te metes dentro de este cuadrito, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Okay. Te metes dentro del cuadrito, el Padre, sí, nos estamos dando bien sabrosos, sí, nos damos como pandero noche de vigilia y me agarra, pues, la agarro pues, y le doy y nos damos. Y sí, traigo esto y esto y esto y le confiesas todo. Y avientas todos los pecados ahí, te dan tus penitencias y todo. Ya cuando sales de ahí, ¿cómo sales? Ligerito. Admiro el concepto, pero obvio no lo vamos a seguir porque no tengo por qué confesarme delante de otro ser humano pecaminoso, ¿verdad? Y él no puede ¿cómo se dice? Absolver mis pecados solo por haberme dado una penitencia. Mi Cristo ya sufrió la penitencia. ¿Me entienden? La ventaja que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo es el redarguir, consejero perfecto que ya nos puede redarguir a la persona. Pero es cuando esta persona se niega a escuchar. Así que el que cayó enfermo, pues, amados hermanos, estamos viviendo en una era en la que podemos claramente decirle y afrontarlo directamente. Has tenido múltiples ministraciones por el Espíritu Santo que no has atendido tú mismo. Con toda confianza tú puedes decir eso porque el Espíritu Santo sí ha estado diciéndole a esa persona en las instancias en las que puede purificarse. Pero porque no las ha atendido, ahora vienes tú con una varita mágica jugándole al profeta y al gran evangelista y al gran sanador. No vas a poder. ¿Están todos conmigo? Ok. Página 32. Ejemplo de la relación matrimonial, como dije, todo tiene que ver con nuestro padre, ¿verdad? Ejemplo de relación, pequeñas heridas guardadas se van sumando y resultan en un endurecimiento de corazón. Dice, a mero arriba, a esto mi respuesta es siempre la misma: libere a su cónyuge de esa deuda. El cónyuge comete algún error. El hecho que el cónyuge comete algún error, te hace alguna ofensa, eso lo posiciona en deuda. Estás en deuda conmigo o estoy en deuda contigo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad en ser sanadores es liberarlos de esa deuda. Cuando perdonas, te estás posicionando en en la posición de la mejor persona. ¿Sí me estás entendiendo? Pero es que ella no me quiere perdonar. Yo siempre soy, hermano, doctor, yo siempre soy el que ruega, el que viene llorando, pidiendo los perdones. Mire, con una mano le puedo contar la cantidad de veces que ella ha venido a pedirme perdón.
Es que es bien terca. Siempre yo, ya estoy cansado yo de ser el que siempre busca las reconciliaciones. Está poniendo roja toda la congregación en este momento. Porque son casos de la vida real, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Yo también veo las mismas novelas que ustedes ven, exacto, y las vivo también. Ok, los ricos también lloramos. Ok. Ella no me quiere perdonar, doctor. Es que yo estoy cansado de yo ser el que siempre pide los perdones. Yo estoy cansado de siempre soy el que viene rogando. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el rogón? Es dura esta mujer. O es duro este hombre, viceversa, ¿verdad? Ella nunca me ha pedido perdón. Siempre soy yo el que. ¿Ok? Sí, es la que no quiere perdonar. Déjala que se amargue sola. Tú ya perdonaste. Tú ya eres libre. Cuando tú la perdonas, tú a ella, te posiciona en la mejor persona. Si el que no perdona busca enfermarse voluntariamente, pues allá ella o allá él. ¿Sí me estás entendiendo? Ok. Entonces, el cónyuge se metió en algún error. Nuestra responsabilidad como sanadores es liberarlos de esa deuda. Lo opuesto sería actuar como Satanás y como sus demonios, que por el apellido se nos sube y nos vamos por esa ruta muy seguido, ¿verdad? Culpándonos, acusándonos constantemente al otro de los errores, hiriendo al otro de sus áreas de fracaso, lastimando heridas existentes o heridas del pasado, reflejando actitudes satánicas, temores, celos, machismos, etcétera. Entonces, hemos aprendido todo este repertorio de disfuncionalidades, ¿ok? Porque nos hemos movido en esta tierra y en su ambiente por un buen rato. Y luego vamos con Dios y le decimos, quiero tener relación contigo. Y Dios ve cuál ha sido nuestra escuela de cómo sabemos tener relaciones. Y Dios dice, ¿así? ¿Quieres tener relación conmigo? ¿Esa es tu definición de relaciones? ¿Estamos entendiendo? Cuando realmente traemos a Dios nuestro sistema disfuncional, en vez de primero aprender de Dios y luego llevar esa estructura teocrática, esa estructura divina a nuestra iglesia, a nuestro matrimonio, a nuestros ministerios. La mayoría de los evangelistas que tú conoces, la mayoría de los predicadores grandes, ellos tuvieron que desaprender todo lo que la vida les ha enseñado. Y parece como unos grandes sabios en la historia cuando hablan en la televisión, etcétera. Pues ellos tuvieron que reaprender de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y después de desaprender todo, entonces Dios les dijo, posiciónate en mi posición. Y los dos estamos del mismo bando. Sufras lo que sufras. Te duela lo que te duela. Tú y yo vamos a estar en el mismo bando. Eso es de lo que habla página 33. ¿Dios en nosotros o nosotros ajeno a Dios? Que reneguemos o nos quejemos que Dios no contesta nuestras oraciones, es ponerte en contra de Dios. Si miramos a Dios como una persona secundaria a nuestra voluntad, a nuestros propios deseos, es ponernos en contra de Dios. Nunca entenderemos por qué Dios no contesta nuestras oraciones mientras veamos a Dios como una entidad completamente separada a nosotros. En página 33, a mediados de la página, están las letras grandotas ahí. Dice, Dios nunca se separará de nosotros. Cuando estamos diciendo la palabra, nunca se separará, estamos hablando que Él y yo somos uno, pensando la misma definición. Que cuando Jesús vino a reconciliarnos con Dios y que su sangre trajo remedio para que la deuda fuera pagada y para que Dios morara dentro de mí,
Estaba diciéndonos, quiero que todo en su vida sean ustedes del mismo bando de Dios. Es el pecado que está aparte de nosotros, que está aparte del que no está siendo sano, del por qué llevamos a esta persona a la confesión. Pongan la definición de confesión por ahí. Confesión es declaración que se hace de manera voluntaria o forzada. Eso es una declaración. Confesión. Declaración que se hace de manera voluntaria o forzada. Voluntariamente declarar algo es fácil, pero que nos forcemos a declarar lo que no nos conviene, ¿ok? Ahí es donde tienes verdaderas experiencias hermosas. Relato de propias experiencias haciendo memoria de todo lo cometido. Ahora, escucha esto. La otra definición de confesión es absolución de culpa. Absolución de culpa. Así que en la confesión tú tienes absolución, se te aclarece, se te redime, se te libera de toda culpa. Nuestra gente no está siendo sanada, mis amados hermanos, porque no han llegado a una confesión que les permita poder ser absueltos de la culpa. La solución, por lo tanto, está en el confesar. Página 34. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? 70 veces 7. En el término griego, cuando habla 70 veces 7, en nuestras Biblias no nos lo metieron, pero en el término griego dice que debemos de ser perdonados 70 veces 7 en el mismo día. Que debemos de perdonar 70 veces 7 en el mismo día. Condición para ser perdonado. ¿Okay? Condición para ser perdonado es el perdonar a los demás. Tenemos ahí una cita bíblica, Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, una palabra muy clave, sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensa significa en definición agravio, escarnio, injuria, insulto, menosprecio, vituperio, burla. Al perdonarles, quiero hacerte esta pregunta. ¿Realmente quién está siendo sanado? Nosotros mismos. Al perdonar, tú estás consiguiendo tu propia sanidad. No solo liberas al ofensor de su deuda de nosotros, sino también nosotros de esa misma celda. La gente del pueblo de Dios no está siendo sanada porque no están confesando, no están perdonando, no se están perdonando a sí mismos. Ahora, es lo opuesto sería victimización. Continuar una victimización. Y esto se está haciendo muy común en el pueblo de Dios. No es lo mismo que víctima, ¿ok? Victimización como definición es posicionarse uno en el centro de los ataques. La victimización es una condición mental. Lo observo muchísimo. Lo observamos mucho, en la consejería se observa mucho que la gente está poniéndose en estado de victimización. Hay dos propósitos primordialmente, el por qué la victimización. Número uno, para llamar la atención. Y número dos, falta de realidad.
Normalmente, a ver, ¿cuándo sucede la victimización? Normalmente cae una persona en victimización. Escucha esto, mírenme todos detenidamente. Siempre hay uno que trae el chantaje, o él o ella, ¿ok? O sea, pasó por ese estado. Una persona cae en victimización cuando sabe claramente, el que cae en la victimización, sabe claramente que la otra persona no posee la capacidad de lidiar con esa víctima. Cae en victimización cuando sabes perfectamente bien que la otra persona no tiene la capacidad de lidiar contigo. ¿A qué se le llama eso? Chantaje. En la definición legal, cuando lo buscas en el diccionario, la persona cae en victimización cuando sabes que la otra persona tiene acceso limitado a protección legal, cuando sabes que la otra persona no se puede defender. Entonces se entra en victimización. Y esa persona normalmente le gusta que le rueguen el perdón. La persona ya hombre, ¿qué no sabes brincarnos de tristes a feliz en un segundo? Debes de poder tener esa capacidad. Y regresa a lo mismo, regresa al argumento. Y dale y duro, y dale y duro, y dale, y sigue otra vez en el mismo chisme. Adrián, por favor, dale de este tema. Perdonar es actuar de acuerdo a la naturaleza de Dios. El no perdonar es lo que habla página 35. El no perdonar es actuar contrario a la naturaleza de Dios. A la larga, lo único que sucede, escúchame, lo único que sucede es la separación de Dios. No perdonar, realmente seguimos enfermos nosotros mismos. Por lo tanto, perdonar es sanidad verdadera. Amén. Vámonos a capítulo 6. Pasos para la administración. Pasos para la administración. Paso número 1. ¿Están todos conmigo? Capítulo número 6, página 42. ¿Todos conmigo? Pregúntele a la otra persona qué desea. Cuando vas a platicar con una persona para poder ver qué va a ser, para que sea sanada, bueno, para empezar, vas a entrar a esa casa y no estás viendo lo exterior. Por más deteriorante, por más precaria que se vea la situación, no estás viendo el exterior. Tú vas a sanar, pero desde el origen quieres que se sane eso. ¿Okay? Así que tú primero deseas, si preguntas si la persona quiere, qué es lo que desea. Si la persona no desea ser liberada, no podemos hacer nada por ellos. ¿Ok? Punto. Hay 2 casos en los que yo empaco mis cosas y vámonos para la casa rápido. Hoy esto se acabó temprano. Hermano, quiero que arregle a mi hijo. Quiero que platique con él. Quiero que anda fumando marihuana y anda haciendo esto y anda haciendo lo otro. Entro a la casa, el chiquillo me dice que no quiere ayuda. Volteo a ver a la madre. Give me $50, mis $50 primero a cenar. Y ya me voy aquí. Okay. Se acabó la cosa. ¿Por qué? Porque no voy a lograr llegar a nada. No voy a lograr nada. Otra situación en la que esa sesión se acabó rápido es la persona no desea ser liberada. Todavía está disfrutando su pecado. Quiere disfrutar su pecado un poco más. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Se escucha grosero lo que estoy por decir, feo, pero yo no voy a aventar las perlas y los diamantes a los cochinos. Así que pues ya. Ok. En el caso de una persona totalmente, así que
Llegas a la casa, en cuanto entras a la casa, no empieces dando consejos, ¿eh? Es lo peor que tú puedes hacer. Y entras a una casa tirando balazos y observando y jugándole al consejero. Y lo peor que un consejero puede hacer es dar consejos. Lo peor que un consejero puede hacer es dar consejos. ¿Por qué? Porque tú estás imponiendo información adicional sobre la persona, información que no necesita. Si tú interrogas a la persona y ves cuál es su problema, solo al escuchar sus problemas es que tú puedes ver cuál es su solución. La ausencia de esos problemas sería un sistema sano. Ahora te voy a hacer esta pregunta, ¿qué tienen que ver tus consejos ahí? Nada más que te estás complicando tú mismo agregando más información a lo que ya el problema y que ya está existente. Ahora tienes que resolver lo que ellos tienen y lo que tú estás diciendo. Ahora tienes doble trabajo porque entonces tienes que comprobarte tú mismo, defender tus propios argumentos, empezaste tu propia hipótesis y encima de eso tienes el problema de ellos. Lo peor que el consejero puede hacer es dar consejos, no dando balazos. Intentamos conocer cómo esa persona percibe a su sufriente. Por eso hacemos preguntas. Número 1, dice, pregúntele a la persona qué desea. Intentas tú conocer cómo esa persona percibe su dolencia, anotas, tomas notas, haces un antecedente, cómo esa persona percibe lo que está pasando. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Ahora, si está un caso agobiante, si está un caso totalmente de duelo, en el que te mandan a traer una persona y la persona está hecha pedazos y no sabes cómo consolarla de inmediato, utilizas el concepto de lo que es, anota por ahí, el duelo compartido. El duelo compartido es tomar lo que la persona tiene y tú cargas su carga juntamente con ella. ¿Cómo lo haces? A través de un juego de palabras. Por eso en una consejería hablas poco y los escuchas, porque cada frase que tú dices, las palabras tienen su valor. Lo que tú mencionas tienen sus nombres. Y esos nombres van a recobrar vivo el momento que tú lo dices. Y cuando tú hablas, tiene un peso lo que tú estás diciendo. Hermana, no le golpeé. ¿Por qué le está golpeando a él? Él está diciendo, y usted no le ande diciendo ahí estas cosas. O sea, tú no tienes nada que ver ahí. ¿Sí me entiendes? Así que tus palabras tienen un peso, tus palabras tienen cierto peso. El duelo compartido es palabras como, comprendemos tu dolor. Quiero que sepas que estamos contigo. Vamos a cargar tu carga. Estamos contigo en esto. ¿Te das cuenta qué estamos haciendo? Estoy tomando el dolor desde el interior de esa persona, estoy sacándoselo y estoy metiéndomelo yo dentro de mí mismo. Obvio, soy demasiado maduro para saber que eso es verdad. No estoy cargando su problema, sino simplemente esta persona necesita saber que estoy sacando su duelo dentro de sí mismo y yo estoy dispuesto a cargarlo por mí mismo. Vamos a cargar tu carga. Estamos contigo en esto. Quiero que sepas que estamos contigo, compartimos tu dolor. Esas son palabras del dolor compartido. Eso solo lo haces cuando entras a una casa y está el agobiado, o sea, hechos pedazos todos, hechos trizas que no saben qué hacer, rebotando de las paredes. Normalmente uno entra a una casa, utilizo en mi personalidad, bajo mi naturaleza, me cae muy bien la comedia, me pongo a reír con todo el mundo cuando entro a una casa. Entonces mido cómo está el ambiente y ya, pues nos seguimos riendo todo el resto de la tarde, ¿verdad? Ok. Eso es muy personal de cómo utilizo eso. Paso número 2, página 43. Pregúntele a la persona por cuánto tiempo ha tenido ese problema. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Preguntarle a la persona por cuánto tiempo ha tenido su problema, por cuánto tiempo ha estado enfermo. Ellos piensan que tú estás consultando sobre su enfermedad física, porque es lo único que a ellos les importa. Mejorarse físicamente para regresar a su pecado y continuar disfrutándolo. Ellos están pensando, cuando tú dices, ¿cuánto tiempo tiene su dolor?
Ellos están pensando que tú estás ahí para ayudarles a sanar milagrosamente, cristianamente, religiosamente, su enfermedad física. Lo que tú estás midiendo, y por qué haces esta pregunta, es ¿qué tanto colmillo o experiencia han aprendido o han desarrollado con su pecadito escondido que los ha mantenido enfermos físicamente? ¿Entendieron todos conmigo eso? ¿O no entendieron? ¿Lo vuelvo a repetir? La pregunta por qué les estás preguntando cuánto tiempo tiene enfermo es porque estás midiendo contra qué tamaño de dimensión de monstruo te estás topando. Porque lo más largo el tiempo, lo más probable que han caído en victimización. Y lo más grande el monstruo, lo más que tú vas a salir de ahí manipulado en vez de ellos sanados. ¿Verdad? El proceso más largo de la historia que debe de existir es el proceso de la tanatología. Cuando se te muere un amado y tú vas a sanar. Y a lo más largo debe de tardar, a lo más largo que no pase de eso es 2 años, máximo. Pero la mayoría del tiempo debe de ser 1 año. La mayoría del tiempo, 1 año. ¿Cuánto tiempo tiene usted con esto? Déjenme veo. Salí del rancho en el 81. Ya lo traía. Y luego te quedas tú viendo como, canijo, yo apenas estoy estudiando para tratar con este tipo de, de legiones de manipuladores, más bien. ¿Sí me están entendiendo? Un enfermo bien manipulador el otro día me dice, a ver, usted que es un hombre de ciencia, venga para acá. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Entonces, estás viendo tú si esta persona ya cayó en victimización, ya cayó en mártir. Estás viendo la cantidad de tiempo, midiendo la cantidad de tiempo para saber si ya debería haber pasado o superado el proceso del dolor en su vida. Dolor a largo plazo, lo único que causa es un establecimiento de vergüenza o vergüenzas en su vida. Vergüenzas que él ha aprendido perfectamente bien a disfrazar con mañas, con prácticas, con hábitos. La persona solamente ha aprendido, le ha servido el tiempo para aprender a disfrazarse, a esconderse. Por eso quiere saber la cantidad de tiempo que la persona tiene enfermo. Número 3, paso número 3, obsérvalo a los ojos. Te dará una clave de cómo está viviendo la persona. Hay un libro que se llama Entrevista Psicodinámica, algunos de ustedes tienen. Ese libro te ayuda a saber medir el cuerpo. El lenguaje corporal te ayuda a saber identificarlo, porque con las palabras te van a decir la verdad como también te van a mentir, pero el cuerpo no puede mentirme. Entonces puedes aprender a leerlo con la entrevista psicodinámica. Página 44. Si ves miedo, si ves que la persona se está intimidando, dale su espacio. ¿Ok? No lo arrincones. Al contrario, relájalo. Hay 2 diferentes tipos de miedo, por si quieres anotarlo por ahí. Está el miedo real y está el miedo imaginativo. ¿Cómo vas a notar el nivel de miedo? Por su ansiedad. Empieza a mover las manos, empieza a tocarse las manos, empieza a rascarse las manos, a sus manos les empieza a dar utilidad. Tú lo estás mirando a los ojos y está la persona algo ansiosa. Miedo real y miedo imaginativo. Miedo real y miedo imaginativo, sí. El indicador, lo que te va a hacer conocer que la persona verdaderamente trae un problema. El indicador más latente de saber si la persona de veras trae un pecado sin confesar y la persona está molesto con Dios, si todavía trae una corte continua interna dentro de sí mismo,
es esta. Pero es que yo no hice nada. No. ¿Están entendiendo? ¿Están todos conmigo? Esto de mirar al ministro y atacarte directamente y mirarte, ¿ok? Es su defensa desesperada. Yo le llamo patadas de ahogado. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Esa es su desesperación de defensa. Tiene que ser su propio abogado porque ya no tiene nadie que abogue por él. Y la persona está convenciéndote que no hizo nada. Exactamente. Pero ya pasó por los mecanismos de defensa. Ahora ya está. Ahora ya sabe esconderlo. Y ya está del otro lado de la pared. Ahora ya te mirará y te intentará su convencimiento sobre ti que no ha cometido nada. Y uno está diciendo, pues, eres tú el que está enfermando de todos modos. ¿Cómo puedes intentar manipular? Eres tú el que estás enfermándote. Resuelvo ese problema yo bien rápido. Están convenciéndome, están mirándome directamente a los ojos. Están mirando, convenciéndote. Le digo, cuando termines me dejas hablar. Habla todo lo que quiera. Bien tranquilitamente le digo, no es tu culpa. ¿Ah? Se me quedan viendo como, ¿ah? No es tu culpa. No estuviste solo. No estuviste tú solo. No fue tu culpa. Me quedan viendo como, ¿ah? Le estoy hablando a tu espíritu. Mira, Rubén, le estoy hablando a tu espíritu. No fue tu culpa. Tú no fuiste el único que lo hiciste. Tú no estabas solo. Satanás estaba ahí contigo. Satanás fue el culpable de eso. I'll break him. Con eso lo quiebro. Tú no estuviste solo. No hay razón de sentirte pecaminoso. Fue Satanás el que estaba ahí metiendo influencia para que lo hicieras. Así que los ojos y esa defensa de que van a estar ahí mirándote, ¿okay? Es el indicador más fuerte que traen un pecado sin confesar, que andan molestos con Dios, que todavía está la corte continua en sus vidas. Nuestra meta es su confesión. Ahí de veras estás sanando, ahí de veras es que estás llegando avanzando hacia algo. Nuestra meta es que ellos confiesen sus dolencias, contando sus propias vivencias. Satanás es un experto. ¿Por qué esta persona no ha confesado? Realmente, en resumen, es más o menos tu pregunta. Satanás es un experto en convencer a esta persona que su problema es único. Esta persona piensa que nadie nunca más en la historia ha pasado por esa situación. Satanás es el único que te va a hacer entender que nadie nunca ha pasado por esas dolencias. Por eso nadie me comprende. Porque es Satanás que te está haciendo pensar que tu problema es estar reinventando la rueda, man. Es lo óptimo, es la tecnología más avanzada tu problema. Porque él te tiene que hacer creer que eres el único en la historia que ha pasado por ese nivel de intensidad en tu dilema. ¿Me entiendes? Nada es nuevo bajo el sol. Pecados de este índole, pecados del otro índole. Ya alguien los cometió y ya alguien fue perdonado de ahí. ¿Estamos entendiendo? Ya nos estamos dando cuenta realmente de dónde está la enfermedad. Ya estamos más o menos entendiendo, comprendiendo de dónde viene la enfermedad.